María corredentora y perpetuo socorro. La mujer anunciada en el Génesis. Varios son los textos bíblicos en los que la Santísima Virgen María es llamada mujer. En las bodas de Caná, en la crucifixión de Jesús y en el Apocalipsis, cuando San Juan la llama la mujer vestida de sol. San Lucas la llama María en la Anunciación y en la Visitación, después de la ascensión del Señor, cuando la iglesia naciente se reúne en Jerusalén. San Lucas dice que todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de María, la Madre de Jesús. Protoevangelio. En el paraíso terrenal, luego de la desobediencia de Adán y Eva, el Señor Yahvé le dijo a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y ella contestó: la serpiente me engañó a mí y comí. Más adelante, Yahvé Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Éste te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Desde el paraíso se anuncia que va a venir una mujer que con su linaje aplastará la cabeza de Satanás. La mujer que va a venir a iniciar el linaje de la salvación del mundo estará llena del poder divino para aplastar la cabeza del maligno. Por tanto, ella, María, fue programada desde la eternidad como corredentora del género humano. Solo Jesús es el Redentor del mundo, pero María ha sido su eterna colaboradora y por lo mismo corredentora. Ella, al aceptar ser la madre del Hijo del Altísimo, se comprometió a contribuir en la salvación que su Hijo bendito traería al mundo. ¿Qué significa aplastar la cabeza de Satanás? Esta bestia maligna, enemiga de Dios y de la humanidad, tiene poderes superiores a los del hombre. Fue llamada Luzbel o Luzbelo. Domina al ser humano mentalmente, y ese poder lo hizo rebelde para no servir al hombre Dios, que nacería en la plenitud de los tiempos en Belén de Judá, hijo de la doncella, la llena de gracia, María, de 15 años de edad. Tenemos entonces que desde toda la eternidad se anuncia que el poderoso Satanás va a ser aplastado por la decisión de una niña virgen de 15 años al aceptar ser la madre del Hijo de Dios. El arcángel San Gabriel, el día de la Anunciación, la saludó diciendo: salve, llena de gracia. La palabra salve se utilizaba para saludar a una reina, y llena de gracia expresaba que estaba llena del poder divino para enfrentarse eternamente a la bestia maligna que quiere acabar con el género humano. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 410. Tras la caída de Adán en el paraíso terrenal, éste no fue abandonado por Dios. Por el contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal al levantarlo de la caída. Este pasaje bíblico ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Génesis. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él le replicó: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, estás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Repetimos este texto porque tiene que ver con nuestra fe. Para empezar, lo primero que salta a la vista es el pecado de la desobediencia de Adán y Eva, motivada por la falacia de la serpiente. Según San Pablo, por el pecado entró la muerte. Esto nos dice que Adán y Eva estaban destinados para la inmortalidad y por la desobediencia fueron sometidos ellos y sus descendientes a la muerte física. Además, su trato continuo con Yahvé Dios les daba un conocimiento profundo de su bondad. Por eso, ¿cómo es posible que se pusieran a escuchar las mentiras de la aparecida serpiente? Este punto es especialmente sensible hoy. La mayoría de los católicos, en lugar de escuchar la palabra de Dios, ponemos atención a nuevas doctrinas inventadas por hombres y sin fundamento, que nos apartan del camino verdadero trazado por Jesús, Hijo de Dios, cuando vivió entre nosotros en la tierra. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 411. La tradición cristiana ve en este pasaje del Génesis un anuncio del nuevo Adán. Jesús, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a la Madre de Cristo, María, que como nueva Eva ha sido la primera en beneficiarse de la victoria sobre el pecado original. Durante su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Hasta aquí los textos bíblicos nos han hablado de dos mujeres, Eva, la desobediente, y María, Madre de Jesús, la obediente esclava del Señor, entregada al Señor Dios como su sierva eternamente. Las bodas de Caná. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí presente la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús con sus discípulos. Tengamos en cuenta que hasta aquí el texto bíblico marca un momento especial en la vida de Jesús y de la Virgen María. Primero, Jesús ya ha empezado su misión de evangelizar. Esto quiere decir que ya ha comenzado a anunciar al pueblo judío la buena noticia del reino de Dios. Tiene discípulos y entre ellos figuran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y María de Cleofás, prima de la Santísima Virgen María, entre otros. Segundo, María, Madre de Jesús, está viviendo en casa de unos parientes, mientras Jesús recorre los caminos dando a conocer el reino de Dios y su justicia. San José ya ha muerto. Por tanto, María está en casa de unos familiares que celebran la boda de su hija en ese momento. Pasadas unas horas de la celebración, María dice a Jesús: «Se acabó el vino». Y Jesús responde: «Mujer, todavía no ha llegado mi hora». Analicemos este diálogo en el cual Juan hace un despliegue del perfil psicológico y de los poderes espirituales de Jesús y de María. Ella le está proponiendo a Jesús que haga su primer milagro, porque sí sabe que Él, como Hijo de Dios que es, puede hacerlo, y además quiere que su familia sepa que Él es el verdadero Mesías, que está entre ellos y que serán de los primeros en abrazar la nueva fe que puede salvarlos con el perdón de sus pecados. Jesús, a su vez, obediente a su Padre Celestial, sabe que apenas está empezando a darlo a conocer y que falta todavía tiempo para que brille su gloria.
Además, Jesús quiere que toda la familia sepa que María es la mujer obediente a Dios, anunciada en el paraíso terrenal con la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Más adelante, María dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Ella domina la situación y da órdenes a la servidumbre porque está intercediendo para solucionar una situación apremiante. Jesús no quiere negar a su amada madre ninguna solicitud apremiante y obra el primer milagro. Convierte el agua de las tinajas en un vino maravilloso y usa así sus poderes divinos. El texto bíblico dice: así, en Caná de Galilea, dio comienzo Jesús a sus señales. Los comentarios bíblicos sobre este tema dicen: Jesús realizó pues señales para estimular a los hombres a creer en su misión divina. Todo profeta debía probar la autenticidad de su misión por medio de señales. Del Mesías se esperaba especialmente que renovara los prodigios de Moisés, porque estas obras atestiguan que Dios le ha enviado y que el Padre está en él con el poder de su gloria. No nos olvidemos que entre el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná y su último milagro al convertir el vino en su sangre, hay una constante de señales de su poder divino, y que así como el primer milagro se hizo en una boda, el último milagro es la última cena que inaugura la nueva alianza, que nos abre las puertas para que las bodas del Cordero o Reino Celestial, con su cuerpo y su sangre como prendas de la salvación del ser humano, creando una nueva familia terrestre con destino a este reino celestial que le predicó. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 511. Cristo, por tanto, por hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesús. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Numeral 542. Cristo mismo es el corazón de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino de Dios está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Por tanto, los milagros fortalecen la fe de aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, que hace la voluntad de su Padre. María, la mujer del Calvario y Madre de la Iglesia. Valerosamente la Virgen María aparece en el monte Calvario, al pie de la cruz de Jesús. Está al pie de Jesús, desafiando la turba enfurecida, acompañada por el apóstol Juan, María Magdalena y algunas valientes mujeres discípulas de Jesús. Como ella no tuvo más hijos, Jesús, su único hijo, pide desde la cruz a San Juan llevar a María, su madre, a su casa y acompañarla todo el tiempo que ella viviera en la tierra. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Podemos ver en este texto que la mujer anunciada en el paraíso terrenal acompañó a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Ella fue su colaboradora inseparable, participando en todo momento de la misión divina de su Hijo Jesús. También vemos que, a partir del día de la muerte de Jesús, ella empieza a ejercer la misión de Madre de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 964. El papel de María
con relación a la Iglesia es inseparable de su misión con su Hijo y deriva directamente de Él. Esta unión inseparable de la Madre y el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. La mujer vestida de sol. La divinidad de Jesús está acompañada de señales o signos que nos indican su presencia como Hijo de Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, leemos: por tanto, el Señor Dios me dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, del hebreo Imanu, que quiere decir Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, San Juan nos dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas estaba encinta. Estos 2 textos del Antiguo y del Nuevo Testamento nos confirman la señal de que la mujer anunciada en el Génesis es la madre de Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros y que lleva al Hijo de Dios en su vientre. Se convierte también en luz del mundo y gloriosa colaboradora de la salvación. Como madre de la Iglesia, acompaña a los apóstoles en la fundación de la nueva familia de Dios y vive con ella hasta que llega el momento de llevar la buena noticia del reino de Dios al mundo entero. Es particularmente importante destacar y recordar que, estando el apóstol Santiago evangelizando a los pueblos de España, la Santísima Virgen María, viviendo en Éfeso, tuvo una bilocación y se apareció al mismo tiempo en España, anunciando al apóstol con amor de madre de la Iglesia. Dogmas marianos. La Iglesia Católica, para honrar la memoria de la siempre Virgen María, ha proclamado a través de los siglos 4 dogmas que son: el primero, Inmaculada Concepción. Segundo, Madre de Dios. Tercero, María siempre Virgen. Cuarto, María asunta al cielo. Primero, Concepción Inmaculada de María. Nace sin pecado original. Después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, promulgada por el Papa Pío IX en 1854, la misma Santísima Virgen María se aparece en Lourdes, Francia, a la vidente Bernardita de Soubirous y le revela: yo soy la Inmaculada Concepción. Con estas palabras, ella misma reconoce haber sido concebida sin mancha alguna y reafirma las palabras de San Miguel Arcángel cuando la saluda como la llena de gracia, es decir, llena del favor divino. El día 13 de noviembre de 2017, tuve una locución del Señor. Sus palabras fueron las siguientes: así como sobre el arca de la alianza hubo 2 querubines en adoración a la presencia de Dios, asimismo era necesario que María, la nueva arca de la alianza, fuera un querubín encarnado, para vivir en continua adoración del Dios vivo encarnado en ella. Segundo, María, Madre de Dios y siempre Virgen, antes, en y después del parto. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué quería decir este saludo. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en el 6º mes la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. San Lucas repite en este texto por 3 veces que María es virgen. Ella misma dice: no conozco varón. Al anunciar el arcángel la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, confirma que para Dios no hay nada imposible. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 511. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Numeral 502. Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona como a la misión redentora de Cristo y a la aceptación de María de esta misión para con los hombres. Numeral 973. Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar el consentimiento al misterio de la encarnación de Jesús, María colabora ya con cada obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí, donde su Hijo es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Numeral 503. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación, pues Jesús no tenía como padre sino a Dios. La madre, María de Jesús de Ágreda, mística española del siglo XVII, cuenta en sus memorias que Dios le permitió la gracia de ver en una visión el nacimiento de Jesús. Ella cuenta que estando la Santísima Virgen María orando en éxtasis, de rodillas en el portal de Belén, los arcángeles Miguel y Rafael recibieron al niño Dios y lo colocaron frente a su madre, quedando María virgen. Ella volvió en sí al escuchar el llanto del niño y lo envolvió en pañales. La madre de Ágreda confirma que María fue siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. El momento del nacimiento de Jesús nos recuerda otros momentos narrados por San Juan, en los cuales Jesús, resucitado, entra al salón donde están reunidos los apóstoles, estando las puertas cerradas, y dice a los apóstoles: paz con vosotros. Está vivo, no es un fantasma. Habla con ellos, come con ellos, pero entró al salón estando las puertas cerradas. Esto nos indica que los poderes divinos de Jesús le permiten tanto en su nacimiento como después de su resurrección atravesar la materia misteriosamente, porque para Dios no hay nada imposible. Tercero, María asunta al cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo
y elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedora del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En tu parto has conservado tu virginidad. En tu dormición no has abandonado el mundo. Oh Madre de Dios, tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Numeral 967. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia. Numeral 968. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Numeral 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio, finalmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continuó procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Pentecostés. Después de la ascensión del Señor, regresaron al cenáculo de Jerusalén, donde tenían su morada, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos permanecían ecuánimes en oración con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar del cenáculo de Jerusalén, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa. Se le aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo les daba a conocer. Al producirse este ruido, acudió mucha gente que quedó confundida, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se paseaban todos y se asombraban diciéndose: mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo es pues que los oímos a cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas y los que viven en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que limitan con Cirene, y los romanos que viven aquí, los oímos hablar las maravillas de Dios. Estando todos estupefactos y perplejos, se decían unos a otros: ¿qué significa todo esto? Entonces Pedro, junto con los 11, levantó su voz y les habló: varones de Judea y todos los que moran en Jerusalén, tomad conciencia de mis palabras. Porque éstos no están embriagados como suponéis, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos
y vuestros jóvenes tendrán visiones, y nuestros ancianos verán sueños. Haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Y acaecerá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este texto bíblico narra el nacimiento de la Iglesia Católica, refrendado, acompañado y protegido por la presencia viva de la Santísima Virgen María, que desde entonces es proclamada Madre de la Iglesia. Monseñor Straumbinger, profesor de Sagradas Escrituras y doctor honoris causa de la Universidad de Münster, Alemania, comenta sobre este texto de Pentecostés. Tengas en cuenta que este texto de Pentecostés tiene un sentido escatológico referente a los fenómenos cósmicos que están anunciados para los últimos tiempos. En los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento se habla de la primera venida del Señor y luego se pasa a hablar de la segunda, porque los cristianos de los primeros siglos anhelaban su regreso de hora en hora. Asimismo, la Santísima Virgen María se hace presente de hora en hora en todo el mundo, anunciando y preparándonos para el inminente regreso de su Hijo a la tierra. Ella, como Madre de la Iglesia y corredentora del género humano, nos presenta su Inmaculado Corazón para que sea nuestro refugio en los días de prueba que se avecinan. El culto a la Santísima Virgen. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia, con su culto especial. Desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos los peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de la adoración que se le da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Numeral 974. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros del cuerpo de Cristo.